Bienvenidas, bienvenidos, participantes del programa Familias Conscientes. Hoy tengo el honor de daros la bienvenida junto a un auténtico equipazo que nos van a acompañar en esta y en la cuarta sesión, en el cuarto taller. Y son José Miguel Valcárcel, Rubén Brenes y Andrés Iborra. Forman juntos este tridente, ¿no? del equipo Desarrollate. Y vais a ver cómo la cercanía, a pesar de estar ahí, ¿no? en modo virtual, es tal que es como si lo estuviéramos al lado, ya animándonos, pues eso, llevándonos prácticamente a lo que es el día a día, a nuestra realidad, para poder, pues eso, transformar aquello que ya hay de bueno en nosotros, cómo hacerlo mejor, y también en nuestros hijos, alumnos, cómo entrenar esa mirada que muchas veces tenemos hacia el error, hacia corregir lo que está mal. Y sí, una parte de esa mirada está bien llevarla ahí, a ese lugar, pero veréis cómo el verdadero cambio o la transformación de la relación con nuestros hijos, con nuestra pareja, incluso con nosotros mismos, es entrenar esa otra mirada, más apreciativa, más hacia los talentos, las fortalezas, y empezar a tener ese vocabulario en casa, ¿no? Parece que no lo hemos aprendido en ningún lugar. En el colegio, en el instituto, pues somos expertos los profesores en el boli rojo, en detectar errores, pero poco en usar ese boli verde, ¿no? O ese refuerzo hacia lo que de verdad destaca, hacia lo que de verdad es bueno cada persona y nos hace únicos. Así que muchas gracias, José, Rubén, Andrés, por teneros con nosotros y ahí Gracias a así, ti. a los mandos. Estás muteado, José. Perdón, perdón, ahora. Digo, muchas gracias, Fede. Es todo un privilegio tenerte a ti de director de orquesta. Además, hemos tocado en otras cuantas orquestas y la verdad es que ha salido una música bonita y encantado de que nos hayas invitado en esta nueva ocasión, ¿vale? Entonces, pues efectivamente, como Fede bien ha explicado, porque lo ha vivido en propias carnes, ¿eh? Y eso se nota cuando uno lo explica de una u otra manera. Cuando lo vives, lo cuentas de verdad, ¿no? Lo cuentas con la emoción y el sentimiento que lo has contado, Fede. Así que efectivamente esa es un poco la idea. Y por empezar con lo que es esta dinámica de hoy, no me gustaría llamarla conferencia ni charla, es una dinámica en la que nos gustaría que todos participaseis y que todos influyeseis. Y de hecho ahora os vamos a comentar, os vamos a pasar un código QR para que desde el minuto uno vayáis lanzando preguntas, dudas, cuestiones y que ayudándonos en la inteligencia artificial y con ese código QR a lo largo de la sesión y fundamentalmente al final hagamos un resumen de cuáles son aquellas cosas candentes, cuáles son aquellas preguntas, aquellas preocupaciones que más se han ido generando a lo largo de la charla y daremos salida a ellas de forma abierta al final, ¿no? Pero me gustaría empezar con el título de la sesión de hoy, ¿no? Tu hijo lleva talentos de serie. Esa primera parte es muy cierta y, y tan cierta como que es genético. O sea, y os vamos a contar de dónde viene y os vamos a contar el modelo que los estudia. Y bueno, pues si mi hijo y yo mismo, que soy su padre, tengo unos talentos de serie que vienen conmigo y que me van a acompañar a lo largo de mi vida y a lo largo de la suya, pues qué mejor cosa que conocerlos, ¿no? Porque es que va a ser algo permanente. Una vez los conozca, ahí no termina todo. De hecho, ahí empieza todo, ¿no? Es cómo lo gestiono, ¿vale? Pero vamos a hablar de esos talentos de serie. Y la segunda parte del título de la conferencia es cómo descubrirlos y potenciarlos en casa. ¿Por qué? Pues porque hay herramientas, hay modelos, hay sistemas, eh, hay cuestiones científicas, hay herramientas
metodológicas que nos ayudan, porque es que lo otro se nos puede quedar un poco en el aire y muy teórico, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a hablar de ese tema, de ese precioso tema, de los talentos en nuestros chavales. Entonces, si os parece, voy a compartir mi pantalla. Hemos preparado una especie de guión, presentación, ¿eh? No exhaustiva, pero sí que nos puede ir llevando a, que nos puede ir llevando, perdonar, a ver, que nos puede ir llevando a lo largo de la sesión. Bueno, lo primero es presentaros al equipo, ¿eh? Es un equipazo, tengo el honor y la suerte de tener conmigo en el equipo a Andrés Iborra. Andrés ha hecho muchas cosas, pero destaca en dos o tres que me gustaría resaltarlas, aunque él lo va a poner en marcha después. Él es técnico en prevención de adicciones eh, y es técnico superior deportivo. Ha trabajado mucho con chavales en el baloncesto y después nos va a hablar de sus experiencias personales como entrenador de baloncesto de chavales y desde el punto de vista de la gestión de talentos, tanto personal como con chavales. Y Rubén Brenes, pues es un polifacético, ¿no? Aparte de ser titulado superior en educación, y haber sido director de institutos y colegios y profesor titular, pues es un enamorado de la tecnología, enamorado del manual thinking, que es una metodología para ayudarnos a pensar sin quemarnos el cerebro. eh, y desarrolla trabajos de innovación de forma habitual. Y en mi caso, mi experiencia fundamental viene en el mundo de los recursos humanos de empresas y me he dedicado a ser pues, consultor y formador de grandes empresas y en entornos educativos también, ¿vale? Y los tres vamos a estar entrando y participando en la sesión. Bueno, os hemos dicho que en el chat de la sesión os hemos puesto un código QR para que lo leáis y a través de ese código QR podáis hacer las preguntas, y las dudas que vayan surgiendo, ¿eh? Rubén, ¿quieres apostillar o quieres dar alguna Sí, mira, instrucción adicional? Dejo de el compartir. QR que veis ahí de palabras por minuto todavía no. Esperad No, un este, poquito. este todavía no. Sí, este Vale, ahora os lo cuento es yo. el de la derecha, el de El del activar por chat. favor el chat, y ahí tenéis el QR que os lleva a una pequeña aplicación en el teléfono que os permite enviar todas las preguntas que queráis, ¿vale? Incluso votar las que ya están. Deja de compartir un segundo, José. Sí, sí. Os voy a explicar una cosita muy rápido para que os sea cómodo porque esta pantallita sale primero en inglés y a mí me gusta siempre que podamos tener la facilidad de poder cambiar de idioma. Entonces, aquí lo estáis viendo en mi pantalla del ordenador grande, pero sale igual en el teléfono. Entonces, vamos arriba a la derecha, ¿eh? Ahí donde pone, os saldrá el contorno de una persona. Entonces, le damos ahí, voy a My Profile, mi perfil, ¿vale? Y cambio el idioma aquí donde pone Your Language. Puedes elegir el idioma, por ejemplo, español de España, o si queréis catalán, porque entiendo que no habrá valenciano. Eh, Guardamos y ya aparece todo en español, ¿vale? O sea que de momento os lo dejo por ahí para que sea muy cómodo. Y al final, cuando acabe eh, este tiempo en el que os vamos a presentar todo este trabajo y abramos el turno de preguntas, como es imposible, estoy seguro que os van a surgir muchas dudas y es imposible contestar a todas, pero sí es posible que con la ayuda de la tecnología que tenemos hoy en día, con una IA que he preparado a tal efecto, le voy a volcar todo lo que escribamos y con un prompt que hemos diseñado nos diga el 5, 6, 10 preguntas refundidas de todo lo que os interesa. Rubén, en el chat, Laura y Esther nos piden que volvamos a poner el QR. Mira, si vais arriba del todo el chat, tenéis el primero el enlace y el segundo el QR. El QR. En el chat arriba del En todo. el chat Eso es. de Zoom, sí. Sí, Vais arriba del todo, el chat de la sesión. Sí. exactamente, y ahí los tenéis. Vale. Están fijados ahí.
Bueno, de todas formas, esta dinámica es buena. A través del chat vamos comunicándonos cualquier cosa y todo eso lo vamos recogiendo. Vale, pues por continuar con el flow de la sesión de hoy, de la conversación de hoy, eh, este otro código QR, os pediría que lo leyeseis con vuestros móviles, con vuestros terminales. Os van a salir una serie de respuestas. No respondáis todavía y responder cuando termine el siguiente ejemplo, ¿vale? Porque es en relación a una pregunta que os voy a hacer sobre una investigación que se hace en un colegio de, os cuento la experiencia. Esto es un caso real mm, de la que parte este método del desarrollo de talentos y el análisis de talentos de los estudiantes. Este es un caso real en un colegio de bachillerato del centro de Estados Unidos, allá por el año 1950, estaban trabajando en 4 métodos distintos de lectura rápida, ¿vale? Entonces los estudiantes, bueno, con la idea de mejorar, los profesores dicen, bueno, vamos a hacer una primera ronda de entrenamiento en los 4 métodos con todos los profesores que están estudiando estos métodos de lectura rápido y vamos a medir cuántas palabras por minuto leen los estudiantes. Entonces, hacen esa ronda de entrenamiento y miden. Y en esa primera medición resulta que el lector medio lee 90 palabras por minuto y a los que estaban por encima de la media, estamos hablando de 6.000 estudiantes, 6.000 chavales, los que están por encima de la media leen 350 palabras por minuto. Dice, vale, esto como todo en la vida, ya tengo un dato y con el dato puedo medir. Sin datos no puedo medir porque hablo de interpretaciones, juicios o opiniones que está bien, pero si lo que quiero medir es progreso y mejora, si lo mido con datos es mejor, ¿vale? Vale, entonces, bueno, tenemos este dato, vamos a ver cómo podemos mejorar el dato. Entonces dice, bueno, pues si tenemos 4 métodos, vamos a quedarnos con el método mejor, vamos a eliminar los otros 3 que no son tan productivos y no son tan eficientes, y en vez de utilizar a todos los profesores, vamos a utilizar a los profesores que son buenos en ese método. No es que los demás no sean buenos, no, unos son más especialistas que otros, ¿vale? Y vuelven a hacer un entrenamiento en ese método con los profesores especialistas en ese método, ¿vale? Y después del entrenamiento de los chavales, vuelven a medir, ¿vale? Y en esa segunda medición resulta que, evidentemente, pues como la vida misma, entreno, me pongo a ello, el lector medio que antes leía 90 palabras por minuto, ahora lee 150 palabras por minuto, ¿vale? Y ahora es cuando os pido, por favor, que utilicéis vuestro código QR para lectura rápida, que acabáis de leer ahora mismo. La pregunta que os hago es, ¿cuánto estimáis que aquellos que ya eran buenos y aquellos que ya leían 350 palabras por minuto, a cuántas palabras por minuto se van después del segundo entrenamiento y de la segunda práctica? ¿Vale? Entonces, ahí en el código QR tenéis distintas opciones, distintos baremos, distintos números. Esto no es cuestión de un examen, pero sí de ver un poco cuánto estimáis que puede haber mejorado esos estudiantes, ¿vale? Eh, entonces, a medida que vayáis teniendo, vayáis dándole, Rubén, si vas teniendo datos, lo vamos poniendo. O cuando tú veas, cerramos. Yo te aviso, dejas de presentar y lo pongo aquí para que lo veáis. Sí, cerramos la presentación para ver el Mm, resultado. Bueno, vale, cerramos que se pueda seguir votando y sigo yo con la explicación. Pero claro, si sigo ahora con la explicación y están votando, entonces sí, averiguamos el dato exacto. ¿Mm? vale, tengo 4 respuestas de momento. Deja de presentar, José, que voy a Sí, presentar yo esto, así se anima vale. el personal.
Sí, casi, casi pon el código QR otra vez, o pongo Sí, yo va el va a código estar, va a QR. estar aquí en la pantalla, ya lo estáis viendo. De momento tenemos Vale, 4 respuestas donde la gente dice que se pasan a las 860 palabras, ¿vale? Tenemos 4 opciones que son 650 palabras, 860, 1500 y 2900. Bueno, ya se ha animado alguien bien, bien, bien. a Ya poner tenemos 11 respuestas. 1500. Vamos a ver. Tenemos 11 respuestas, pero vemos solamente 5. Ahora Van van subiendo entrando. ya. Vale. Eh, el sistema tarda unos segundos. Date cuenta que esto debe ir a Wisconsin por lo menos. Voy ya. Entrar ahí en la granja de servidores y dar la vuelta para acá. Entonces Bien, bien, bien. lleva sus milisegundos por ahí. Mientras vaya llegando, Bien, bien, bien. Es curioso. Es curioso, sí, señor. 10 de 11. Sí. Vale, dejamos medio minutillo más Sí, sí, un poquito más, sí. y Porque yo dejo. creo que con una muestra de esto, de a ver si llegamos a 15, con una muestra de Ujú. 15 ya podemos tener un dato de tendencia. Perfecto. Interesante. Tengo que decir, no voy a hacer spoiler, que estáis en la media cuando hacemos este tipo de dinámicas, José, Andrés, suelen aparecer estos resultados. Es habitual. O sea que No hagas no, spoiler, que esto es no importante. hago spoiler, no hago spoiler. Solo digo que es habitual. Sí. Vale, pues yo creo que podemos ir cerrando, Perfecto. ¿vale? Dejo de Bien, presentar y ahora os doy los bueno, datos vamos, definitivos. vamos, vale, el resultado lo tienes, ¿no? O sea, al final, Sí, eh, tenemos 6 personas, han dicho que son 860 palabras, mm, eso es el dato más significativo. 4 personas 1500 y una persona ha dicho que 650 palabras. vale. Bueno, pues vamos al dato real. El dato real esta es una investigación que, como os comentaba antes, esto se hace en 1950. Es una de las primeras investigaciones con toda la ortodoxia del mundo de las que nace el sistema. Y lo podéis googlear porque todo está público. El dato real es que se convierte en 2.900 palabras por minuto. ¿Vale? El dato es chocante, pero está perfectamente analizado y, como digo, podéis googlear el resultado, ¿no? Entonces, imaginaros, ¿no? Un poco el centro de Estados Unidos, 1950, pues el dean, el director de este colegio de bachillerato, pues ahora hablaremos de él, pero le vuela la cabeza este resultado y dice, aquí hay algo en el ser humano tiene un comportamiento determinado que hay que estudiar, que hay que profundizar y hay que analizar en detalle, porque esto eh, es una característica del ser humano que hay que potenciar, ¿no? Y es el inicio de todo el modelo de desarrollo de talentos, ¿no? Y un poco la moraleja es que efectivamente enfocarnos en lo que hacemos mal solo nos previene de los errores, ¿no? Es decir, si yo no se me da bien algo porque soy un lector medio, me esfuerzo, el ser humano tiene fuerza de voluntad, pues clavo los codos, los chavales con disciplina y bueno, pues siendo responsables, mejoramos, pero no estamos llegando a la excelencia. O sea, nuestra misión en el mundo, nuestra misión como ser humanos es sacarnos el máximo partido de nuestros talentos. Y por lo tanto, enfocarnos en el desarrollo de los talentos nos lleva a la excelencia. Enfocarnos en aquello que se me da bien, si lo trabajo, si lo gestiono con inteligencia y poniendo el esfuerzo necesario en aquellas áreas en las que ya destaco, pues entonces nuestras fortalezas tienen posibilidades infinitas de desarrollarse. Entonces llego a lo que es la excelencia, ¿no? Entonces, como digo, lo podéis googlear, 1950, el research es uno de los primeros research del modelo, donde a partir de ahí este señor, que era el director de ese colegio de bachillerato, es el generador del modelo, eh, es uno de los padres de la psicología positiva, eh,
con datos y es el generador del movimiento de Clifton Strength, de Gallup, que una de sus frases más célebres es: ¿qué sucedería si estudiásemos lo que está bien en las personas en lugar de lo que está mal en ellas? ¿No? Un poco lo que Disculpa, decía. José, un Sí, segundito. Os voy a ir traduciendo porque José no, él es muy humilde, pero trabaja mucho con americanos y tal, y les hace allí coaching y todo. Y está acostumbrado a hablar con palabras, ¿no? Entonces lo de research significa investigación, ¿vale? A ver sí, si te acuerdas, José, de decirlo en español, y si sí, no, bueno, no sé. yo te voy traduciendo. Igual se me ha escapado alguna vez, pero vamos, soy consciente de que tengo que decir Perdona la research. interrupción. Venga, No, dale. no. Vale, bueno, pues este señor estuvo en la Segunda Guerra Mundial, pues tirando bombas a los vietnamitas, eh, y, y aparte de su doctorado en ciencias de la educación, cuando volvió, volvió con el propósito de cambiar el mundo, ¿no? Y entonces, al encontrar estos resultados en sus colegios y en sus tal, invirtió su vida en el análisis cuantitativo de datos para el desarrollo de talentos, ¿vale? Entonces, el modelo se fundamenta en que, bueno, pues el enfoque convencional y tradicional que llevamos en el mundo educativo, en el mundo de la empresa, en el mundo de la familia, en el mundo del ser humano, porque esto es muy humano, es que identificamos qué es aquello que hago mal, aquello que me sale mal, y pues vamos a ponernos un plan de acción para mejorar aquello que hago mal, ¿vale? Esto que me lleva a un esfuerzo tedioso, a mucho trabajo, con poca recompensa, ¿vale? Eh, y con mejora pequeña, porque paso de 90 a 150. Mejoro porque el ser humano tiene fuerza de voluntad y se pone, ¿no? Frente al enfoque basado en fortalezas, al enfoque más retador, que es, oye, identifica los talentos. Ahora vamos a medir cómo se miden. Ahora vamos a ver cómo se miden. Ahora vamos a ver cómo se cuantifican y cuáles son. Porque claro, hay que medir para gestionar, ¿no? Pero identifica tus talentos para entonces convertirlos en fortaleza. Como bien decía el título de la sesión de hoy, traemos talentos de serie. Sí, cierto, traemos talentos de serie. Entonces, una vez los tengo identificados, y no tengo mucho mérito el tener talentos de serie, porque está demostrado científicamente que viene en mi ADN. Y en los chavales también. Se manifiesta en una edad temprana. Ya a los 14, 15 años ya podemos medir, y a los 18 ya se estabilizan, ¿no? Entonces, una vez los tengo estabilizados, ¿qué es lo que invierto para convertirlos en una fortaleza? ¿Qué es qué tiempo dedico y cómo hago para ponerlos en funcionamiento cuando yo quiera? Porque las circunstancias que estoy enfrentando requieren de esos talentos y no de otros, ¿vale? Ese es el camino, ese es el desarrollo bonito del proyecto, donde sí tiene que ver el factor humano y cómo lo trabajo. Y eso me lleva a una dedicación placentera, porque estoy trabajando con algo que tengo. Estoy dedicándole tiempo a mejorar algo que ya se me da, que ya lo traigo conmigo. Y por lo tanto, la mejora es exponencial, ¿eh? Pues porque estoy pasando de 350 a 2.900. Estoy disparándome, ¿vale? Entonces, otra de las cuestiones es que hasta ahora, sin ver el método que me ayuda y el test o la evaluación que me ayuda a medir los talentos, yo sí tengo 6 predictores de talentos que me ayudan a ver en mis hijos, en mis chavales, en mi entorno, en mi marido, en mi mujer, en mis amigos, si puedo ir ya mañana o desde hoy percibiendo y estando abierto a entender qué manifestación de talento se está produciendo, ¿vale? Entonces, predictores de talento, alto nivel de energía. Hay cosas que no se sabe por qué vemos en nuestros chavales que le meten más entusiasmo que otras. Asignaturas, comportamientos, relaciones, estudio, eh, pensamiento, eh, conversaciones. Bueno, pues hay determinadas cosas que a nuestros chavales les generan más energías, los disparan más que otras, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Porque un talento, ya veremos que los talentos se pueden exacerbar y convertirse en debilidades porque son tanta energía que se me pueden ir al lado oscuro. Ahora hablaremos.
Pero bueno, ese es un predictor. Otro predictor de que ahí hay talento es el gusto por la ejecución de determinadas actividades. Oye, pues hay gente muy de trabajos manuales, hay gente más de eh, relación con otras personas, ¿vale? Bueno, determinadas cuestiones, determinadas actividades veo que se repiten más en mi chaval. Bueno, pues oye, abro los ojos porque ahí hay una muestra de talento. Aprendizaje rápido. Resulta que hay determinadas cosas que a lo mejor diciéndole poco o esforzándose poco, el chaval resulta que empieza a generar buenos resultados y aprende mucho y le gusta. Bueno, esa es otra cosa. Fluimos con facilidad, ¿vale? Bueno, no requiere mucho esfuerzo y ves tú ahí que hay una simbiosis con esa actividad que es latente. Destellos de excelencia. O sea, no es la excelencia per se, pero hay destellos, ¿no? Entonces, mm, y a lo mejor puede haber frustración porque genero la excelencia, pero es un destello y vuelvo a después a no ser excelente, ¿no? Entonces, ahí hay una muestra de talento. Hay algo que me brilla y que necesito trabajar. Alta satisfacción. Pues ves que el chaval pues está contento y le genera entusiasmo y que pierde, o sea, que no tiene que echar una fuerza de voluntad tremenda y hacer muchas horas, sino que va entrando en él, ¿no? Bien, pues entonces ahora os voy a poner un QR, otro QR, para que me digáis y votéis de cuál de estos 6 predictores vosotros veis más a menudo o entendéis que predomina más en vuestros chavales y son más fiables a la hora de averiguar que ahí hay un talento, ¿vale? Bien, este es el QR, irlo leyendo y ir votando. Os tengo Porque, que decir que podéis votar varias a la vez, o todas, ¿vale? así, Sí, bueno, vale, muy bien. porque un chaval perfectamente Sí, puede sí, 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 poner varias. perfectamente. Esto es muy real, esa situación es muy real. Si quieres, José, dejas de compartir y ya muestro los resultados, que aquí van más rápido. Sí, vale, Sí, muy fenómeno, interesante. perfecto. Pues esto está bien, si van participando, mejor. Ahí lo tenéis. Y además tenéis en Muy pantalla el bien, QR también. sí, pues aquí hay 11 votaciones, está más distribuida, pero bueno, esto marca una tendencia. ¿M? Eh, el predictor es, si yo veo que a mi chaval le gusta más hacer determinadas cosas, aprende rápido, ¿m? Y le pone energía. Bueno, pues eso es una capacidad del padre, de los padres, de observar por qué camino ir tirando, porque esto sí o sí, ahí hay talento. En esas cosas que, que se le va el tiempo, le dedica mucha energía y que aprende rápido, ahí hay algún talento. Entonces, según la ciencia, lo que nos sugiere es que invirtamos tiempo ahí, que invirtamos tiempo, actividad, esfuerzo, bueno, que generemos un camino de desarrollo en esas cosas en las que el chaval hace con gusto, aprende rápido y le pone energía, porque ahí hay, ahí hay talento que se está Tengo que decir, manifestando. José, disculpa, que yo como maestro en activo de primaria, me encanta esto porque es la típica cuestión que te crees que es sensaciones, ¿no? Ves un chaval que en determinada, qué sé yo, imaginaos, en plástica, ¿no? Que dibuja espectacular y sin saber esto, lo que me gusta es que la ciencia le ha puesto nombre a esto. Ves que tiene una energía cuando hace eso, que lo hace con mucho gusto, que aprende rapidísimo Mm. y te da esa sensación, pero aquí pues le habéis puesto nombre y está medido y bueno, ya lo veréis ahora. Bueno, Me encanta que le hayáis puesto nombre y que se pueda sí, medir. sí, sí, aquí está claro que el aprender rápido
es el que más peso tiene. Y bueno, la recomendación así genérica, antes de entrar en más detalle de cosas que se pueden medir y aprender con nombres y apellidos de los talentos de nuestros chavales, pues si me fijo como padre en aquellas cosas que el chaval tiene una tendencia natural hacia ir y aprende rápido, pues que le dedique más tiempo, o sea, facilitarle, o sea, hacerle el challenge, perdón por el palabrotismo, hacerle un poco que se esfuerce en esa línea nuevamente, ¿vale? Bien, perfecto. Vale, pues vamos a seguir con un poco el planteamiento. Vale, dejo de compartir. Bueno, la tendencia ya la tenemos La clara. tendencia Los es buena, de vencedores todas formas. son nivel de energía alto, lo hace con mucho gusto y aprende rápido, Sí, de todas formas, si guardaremos el dato, Rubén, por supuesto. para trabajar con él y incorporarlo a nuestras estadísticas, ¿vale? Bien, bueno, hasta ahora hemos hablado de esos predictores, el modelo de lo que define de talento. Es, claro, si yo quiero medir algo y trabajar con algo, lo primero que tengo es que definirlo, porque en el concepto de talento entra tanta cosa que si no lo defino bien, pues después a la hora de medirlo tengo dificultad. Entonces, el modelo define talento como la forma natural y recurrente que tenemos de utilizar nuestros patrones de pensamientos, sentimientos o comportamientos y que aplicamos de manera productiva. Me gustaría que en el chat, a medida que podáis o queráis, escribáis qué es lo que os llama la atención o qué es lo que os gusta más de la definición o qué es lo que, no sé, echáis en falta o qué es lo que os sorprende, ¿no? Porque esta es otra cuestión también relevante, importante para... José, perdona. Sí, Casi mejor que en el chat, hacerlo en la aplicación de las preguntas. Aunque no sea una pregunta, lo hacéis como afirmación. Me sorprende esto, me gusta esto, lo otro, porque así lo podemos vale, lo podemos refundir todo al traquear, de final. ahí, podemos hacer el seguimiento de Y ahí, yo ¿vale? lo estoy viendo aquí en directo también. Vale, vale, pues si lo sigues tú, Rubén, después lo trabajamos, ¿no? Claro, esta definición, si os fijáis, no es una definición tradicional de talento, ¿no? Porque tiene varias partes, ¿no? La primera es una forma natural y recurrente. Como decíamos Dale, antes, dale la presentación, José, perdona, que no lo estás presentando. no estoy presentando. No, desconecté yo y no lo habías conectado. Ah, Dale, vale, venga. vale, ya me extrañaba porque a mí me salía que estaba presentando. Ahora sí, ¿no? Ahora No, está, ¿no está presentando? no, Vale, pues espera porque tengo que reactivarla. A ver, ahora sí. ahora entra, ¿no? Vale. Sí. Vale, pues como decía, la definición tiene varias partes importantes. La primera es que es una forma natural y recurrente, viene en nuestro ADN. Bueno, pues hay un patrón, ¿no? Hay patrones, o sea, patrones que se repiten en nuestros chavales y a lo largo de la vida. Entonces, mejor conocer esos patrones porque son los que nos van a acompañar para gestionarlos. Después, otra cosa que me llamó mucho a mí la atención del modelo es que habla de pensamiento, es decir, trabajas con el cerebro, con los sentimientos y con tus emociones, que son los comportamientos, ¿no? Entonces, eh, claro, esto cambia un poco la perspectiva de un talento que muchas veces ha sido considerado como una habilidad, como como una cuestión técnica. No, no, estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de pensamientos y de repetición de patrones, ¿no? Entonces, claro, todo eso me tengo que fijar en el chaval, porque un sentimiento que me puede parecer estridente o exacerbado, si se dispara, ahí hay una muestra de talento. O sea, como padre, ¿cómo debemos acercarnos a los sentimientos exacerbados de nuestros hijos cuando puedo ver que es una muestra de talento? En un talento que se me va a la zona oscura, que se me va de mucha energía, pero que es un talento. Y bueno, eso es un predictor. Y por último, todos estos talentos generan productividad. Es decir, por muy exacerbado que sea esa emoción, por muy estridente que me pueda ver a mi chaval en ese pensamiento, en ese sentimiento,
si lo gestiona bien, es capaz de llegar a generar productividad, ¿no? Y esa es la investigación de la que parte el modelo, y de estos 34 talentos, ¿vale? Entonces, una de las cuestiones claves, oye, ¿cómo esto se puede medir? ¿Vale? Bueno, pues este modelo lleva más de 70 años de investigación y, y funciona fundamentalmente con autoevaluaciones donde el algoritmo que hay detrás de las preguntas que los chavales hacen, estos son los resultados reales de un ejercicio que un chaval ha hecho, ¿vale? Y entonces, tiene cosas tan características como que, oye, te explico, después de hacer un ejercicio online donde el chaval tiene que estar tranquilo y relajado durante 30, 45 minutos, respondiendo a una serie de preguntas con un algoritmo muy estudiado durante muchos años detrás, pues de ese inventario de 34 talentos, lo que el ejercicio nos devuelve es cuáles son sus talentos más fuertes, ¿vale? Y en este caso, pues los talentos más fuertes de este chaval que hizo este ejercicio son amistoso, logrador y considerado. Y el modelo lo define. ¿Qué significa amistoso? Te gusta hacer amistades, conservarlas durante mucho tiempo, es decir, te define lo que significa logrador, lo que significa considerado, ¿vale? Y después lo que te sugiere es eh, el detalle, te da el detalle de cada uno de esos talentos, describiendo la situación particular del chaval, te sugiere puntos de acción para que donde el chaval debería invertir en cada uno de sus talentos para mejorarlos, para hacer más fuerte o para ser más consciente de cuando puede estar siendo exacerbado. Y por último, muy importante, ¿eh? Para nosotros padres, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar y cuál puede ser nuestro plan de acción para complementar las acciones donde el chaval puede desarrollarse? ¿Vale? Entonces, este es, como digo, unos pantallazos reales del ejercicio real de chavales, y este es el inventario, después de la investigación durante muchos años, de cuáles son esas 34 cosas, qué nombre se les da a esas 34 cosas llamadas talentos que todo ser humano tenemos. Lo que estadísticamente también se demuestra, después de muchos años de investigación, es que todos tenemos, todo ser humano tiene estas 34 cosas. Lo que tenemos de una forma única es un orden que no se repite en el mundo. Es decir, este ejercicio se ha hecho por más de 37 millones de personas en el mundo y nadie tiene el mismo orden. De hecho, nadie tiene el mismo, los 5 primeros. Y por lo tanto, somos seres únicos, somos perfiles únicos y nuestros chavales son únicos, y por lo tanto, pues conocer ese enfoque único es clave para después gestionarlo, ¿vale? Bueno, Rubén, ¿cómo vamos con las preguntas? Pues mira, ha salido una que me encanta, que yo mismo me la hago casi todos los días. Bueno, la primera es, dice, sobre los talentos me sorprende que en educación no hay ninguna referencia a identificar los Ujú. talentos y sí las necesidades específicas y discapacidades. Qué Es bueno. decir, lo que tú primero dijiste, Sí, ¿por qué damos siempre a lo que hacemos peor? A los sí, sí, problemas. sí, Y sí, la es un segunda, tema ¿por qué no hay pruebas diagnósticas, al igual que saber el perfil sanguíneo de mi hijo, hija, para poder educarlo en base a sus talentos? correcto. No, Bueno, eso es lo que nos preguntamos también en Desarrollate y tenemos intención de hacer. correcto, Pero en el correcto. sistema, permitidme que me sume a vuestra incredulidad. Sí, el sistema no ayuda, es un sistema, pero vamos, que te quiero decir, en el mundo de la empresa es parecido. O sea, el sistema, si quieres, humano, ¿no? El entorno está muy, muy enfocado a, oye, ¿qué es aquello que me sale mal? Y con toda la mejor voluntad del mundo, ¿cómo puedo mejorar aquello que me sale mal? El hecho es que está demostrado que tengo limitaciones para mejorar aquello que me sale mal. O sea, lo mejor que puedo hacer es identificarlo y jugar con cierta estrategia
¿Con quién puedo combinar aquello que no me sale bien? Porque alguno habrá de estas 34 cosas que le salga bien. Entonces, lo que se hace en el mundo de la empresa, en el mundo de las familias y en el mundo de los chavales también, ¿no? No machaquemos a esto, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa una vez se mide, ¿no? Una vez se mide es que todos tenemos nuestros filtros y nuestros filtros son los talentos, ¿no? Y vemos el mundo a través de nuestros filtros, ¿no? Entonces, eh, si yo no me educo en el desarrollo de los talentos, si yo no me educo o pienso que esa energía, esa fuerza con la que vengo al mundo, la puedo desarrollar o puedo crecer con ella, y que otros, porque la estadística así me lo demuestra, tienen otras cosas distintas a las mías, pues claro, si empiezo a entender eso, empiezo a dejar de juzgar, empiezo a dejar de tomarme cosas por lo personal, pues porque te he dicho 20 veces que esto es rojo, pero es que por mucho que yo le diga que es rojo, él lo ve amarillo, ¿no? Porque lo ve desde sus talentos, que son sus filtros, y es distinto, ¿no? Y lo bonito del asunto es que es complementario, porque no hay verdades absolutas. Y esto en el mundo de los chavales es incluso más dramático, porque el ir sin filtros y el juzgar eh, entre ellos y nosotros como padres con ellos, pues no los estamos ayudando realmente a desarrollar sus talentos, porque no tenemos esa mirada apreciativa, ¿no? No tenemos esa mirada generosa para ver un poco cómo se desarrolla ese talento o qué perspectiva hay. Y lo que sí es cierto es que lo que vemos en familias y vemos en entornos que empiezan a utilizar los talentos, como el suflé de la confrontación baja. Empezamos a enfrentarnos menos. Empezamos a tomarnos las cosas por lo personal menos. Pues porque resulta que entendemos que otro tiene que ver las cosas de forma distinta a la mía. Y lo que busco es cómo congeniamos, ¿no? Más que cómo el monocromo, ¿no? Bueno, eso es una slide, una presentación curiosa que os hemos querido poner, porque efectivamente un talento es superpoder, es un superpoder. Es un superpoder porque, como decíamos antes en los predictores, son destellos de excelencia y tú puedes volar, porque es un compendio de superpoderes, ¿no? Pero ojo cuando es mucha energía, y esto pasa también, pues esto que decíamos, los talentos exacerbados, pues se me va al lado oscuro, se me va a la zona, es tanta energía que estoy generando un cortocircuito, se me va de control, ¿no? Entonces, más que reprimirla, es observarla de por qué se va a ese lado oscuro, qué es lo que está pasando, porque es una muestra de que hay talento exacerbado, pero hay un talento, ¿vale? Y para esto es un poco el leitmotiv del modelo, nos lleva a decir que una cosa es tener talento y otra cosa es tener fortaleza, ¿vale? Y la fórmula que me ayuda a desarrollar el talento es esta: talento por inversión es igual a fortaleza. ¿En qué invierto? Pues en las habilidades, en los conocimientos, en las acciones, en las actividades relacionadas con los talentos en los que predomina mi actividad, y eso a lo largo del tiempo, haciéndolo de forma intencionada, es lo que nos da el crecimiento. Para esto, y esto no es una cosa de ciencia ficción, es una cosa como muy humana, ¿no? Porque el asunto que es que la aplicación intencional de los talentos requiere de un cambio de hábitos. La Asociación de Psicólogos Americanos han demostrado que más del 45% del tiempo del día a día de un adulto está en piloto automático y en multitarea. Es decir, de intención nada, o sea, voy en automático, voy con el coche por el mismo sitio, voy a recoger al chaval por el mismo sitio siempre, hago las mismas actividades, ¿no? Y esa multitarea y ese piloto automático no ayuda en nada para el desarrollo de aquellos hábitos alineados con mis talentos, sino simplemente porque estoy en piloto automático no estoy aplicando la intencionalidad
a aquellos talentos que me ayudan a ser fuerte en determinadas cuestiones. Y fuerte es cuando yo domino la energía del talento y cuando yo decido, porque la situación lo requiere, acelerar y poner más energía en esa cuestión con ese talento del logrador o del sociable, o acallarlo, bajarle el volumen y subírselo a otro. ¿Mm? Por lo tanto, la aplicación intencionada, una vez conozco los talentos, la aplicación intencionada es la clave, ¿vale? Pero el ser humano no está cableado de inicio de esa manera, sino pues hay que trabajar que ese piloto automático y esa multitarea no nos ayude, ¿no? Hay un libro buenísimo que os lo recomiendo, facilito de leer y yo diría que muy, muy cercano para aplicarlo con nuestros chavales, que es Los hábitos atómicos de James Clear. Entonces, James Clear nos ayuda a entender, claro, que un hábito no es aquello, o sea, no me tengo que sentir mal por tener mal hábito. Es que el hábito es el atajo que mi cerebro encuentra para solucionar un problema. Entonces, mi cerebro per se es vago, ¿no? Y va a buscar aquel atajo que le resulte más sencillo, ¿no? Otra cosa es que si yo percibo que es un mal hábito, mm, qué intencionalidad le pongo o qué disparadores se genera en ese mal hábito para generar el hábito que también me genera satisfacción que esté alineado con el talento. ¿Vale? Entonces, este es el trabajo del día a día del desarrollo de talentos. Y por último, pues claro, cuando trabajo en ese sentimiento de alegría, el sentimiento de alegría es el único sentimiento creativo, los otros 5 del modelo de Heckman no son creativos. Pero cuando estoy en esa creatividad y en esa alegría, eh, pues no quiere decir que no tenga que sentir las otras cosas, no, es que si quiero crecer, pues estando en esa parte de la psicología positiva que nos habla el modelo, es cuando puedo pues irme de excursión o irme a la playa, porque tengo claro que esos son unos talentos que ahora quiero desarrollar y soy bueno, mientras que si estoy en la multitarea de querer ser bueno en todo, el perfecto padre, el perfecto hijo, el perfecto abuelo, porque soy un ejecutivo, juego al tenis, toco la guitarra, caso mariposas y me voy de excursión, o sea, al final fijaros la cara de tristeza, ¿no? Y en la tristeza no desarrollo creatividad, ¿vale? Bien, esto por aquí, aquí os pongo el resultado real de los 34 talentos de estos dos monstruos que son mis colegas de mi equipo, Andrés Iborra y Rubén Brenes. Y, y este es el resultado real de un informe, de un informe estándar para adultos, o sea, para los chavales es otro informe como es el que os conté antes, que es más sencillo, más aterrizado. Este es un informe también bueno, pero con otra perspectiva. Entonces, a partir de aquí, os diría, Andrés y Rubén, contar vuestra experiencia con el tema de los talentos y su desarrollo y cómo lo habéis vivido, ¿m? Para hacerlo aterrizado y más práctico. ¿M? Vale, venga, pues si te parece, Rubén, empiezo yo brevemente y comento un poco Por supuesto, dale. cómo lo veo. Bueno, como os ha dicho José, yo trabajo en tema de prevención, el tema deportivo comentaré algo después, pero esto es un poco mis resultados. Y ahí, como veis, en los 10 primeros quiero hacer resaltar dos cuestiones. Mis principales talentos están todos enfocados hacia las relaciones. Veis Ujú. que de los 10, no sé si se diferencia mucho, hay unos que están en azul, otros que están en naranja, otros que están en verde, que son los dominios, ¿no? Esto no lo ha explicado José, pero bueno, todos los talentos están en 4 dominios, que son la construcción de relaciones, las de influencia, los de ejecución y los estratégicos. Yo de los 10 primeros tengo 6 azules que son de construcción de relaciones, ¿vale? Positivo, empatía, armonía, activador, tal, sociable. Luego tengo 3 naranjas que son de influencia, uno morado que es de ejecución
y 0 en estrategia. Aquí lo que quiero resaltar, y es importante, es que José antes también lo ha comentado, es la complementariedad. Ujú, En los equipos de alto rendimiento, nosotros somos un equipo también, esto no lo hemos explicado, hay 3 cuestiones fundamentales que cumplen los equipos de alto rendimiento. Una, que conocen sus talentos y conocen los talentos de los compañeros, de la gente que está a su lado. Y esto para mí me sirve mucho para explicar que como yo no tengo ningún un talento estratégico en los 10 primeros, pero sí tiene José y tiene Rubén y tiene también Fede, ¿qué ocurre? Pues que a la hora de trabajar nos entendemos, nos comprendemos y sabemos que lo que uno hace bien lo tiene que potenciar mucho más y se complementa con los talentos del otro. Esto es una de las claves principales de los componentes del equipo de alto rendimiento. Conocen sus talentos cada uno, pero conocen los talentos también de la gente que trabaja con ellos. ¿Eh? ujú, Y esto en el mapa que ha puesto antes José, que ahora luego lo pondrá, pues se ve claramente, ¿no? El segundo punto es que se autoalinean respecto a sus objetivos y tareas. Tienen un objetivo común y todos van enfocados a cumplir ese objetivo, ¿no? Cada uno con sus talentos, poniéndolos en marcha, potenciándolos y respetando los talentos del otro, y los otros ponen los talentos suyos en funcionamiento. Esto hace que se potencie todo mucho más. Y el tercer punto es el tema del reconocimiento. Para mí es un tema muy importante a la hora de reconocer los talentos y las buenas actividades que hace cada uno. No es lo mismo un elogio que un talento. Un elogio es algo como muy vago, es muy genérico. Yo puedo decir, oye, qué bien lo has hecho, pero no le doy una sustancia. Un reconocimiento va mucho más allá. Y además, un reconocimiento yo creo que tiene que estar integrado constantemente en nuestro comportamiento, porque refuerza mucho más nuestras acciones diarias, nos potencia todo mucho más, ¿no? Entonces, volviendo un poco al mapa que ponía antes José de los 34 talentos, pues bueno, ahí veréis que yo tengo, ya digo, en los 10 primeros son más de relaciones, cuestión que con el tiempo me da cuenta que es así. Yo mi experiencia es que cuando en 16 años, si hubiera conocido esto, me hubiera enfocado mi vida hacia otro camino. Realmente yo estudié empresariales y a mí lo que me gustaba era estudiar educación física, psicología, psicopedagogía, cosa que después de 20 años me he enfocado mucho más a ese tema, al tema de las relaciones humanas, al tema de los recursos humanos, a trabajar con la gente. ¿Por qué? Porque realmente es lo que me está mostrando ese mapa. Yo soy así y si hago esto de esta forma y lo potencio, pues me encuentro mejor, soy más feliz, aporto más y ayudo más a la gente. Y lo complemento con lo que no tengo. Rubén, Fede, José, tienen otros talentos que significa que para mí yo no los tengo, pero no voy a frascarme ahí para decir, oye, yo quiero ser mm, futurista, yo tengo que tener un, mm, un plan estratégico, yo tengo que tener... No, 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 yo no voy a trabajar sobre eso. Ellos lo tienen y con eso pues funcionamos. mm. Bueno, Muy bueno, Andrés. Muy bueno, Rubén, ¿qué nos dices? muy bueno. Pues Gracias, mirad, Andrés. mm, una persona como yo, que bueno, tuve la suerte de conocer a José hace, no sé, 4 o 5 años, y en un momento me ofreció, digo, oye, mira, estoy haciendo este trabajo y tal, ¿quieres hacer el test? Y yo que me lanzo a todo, por supuesto. Y fue muy importante para mí, porque a pesar de que me dedico en parte, en gran parte a la educación, em, resulta que he sido un superviviente del sistema educativo y he sufrido muchísimo. Me he sentido muy mal. Mm, Como podéis observar, yo estudié la EGB, ya se notan las canas, etcétera. Tengo 50 años y en esa época funcionaba todo a base de te doy una serie de contenido, te lo estudias y después me demuestras cómo te lo sabes soltándolo en el examen, ¿no? Yo era incapaz de hacer eso. Entonces, confieso que hice trampas, hice chuletas de todo tipo, me busqué la vida porque sabía que tenía que sobrevivir y lo hice. Pero sin embargo, fijaros, con 12 años me leía las memorias de Churchill,
que lo piensas hoy día y dices, pero este qué pedazo de friki. Después lo entendí, porque resulta que aquí en mis 10 fortalezas hay 2, 4, 5 que tienen que ver con pensamiento estratégico. Yo no sabía por qué, pero me ha apasionado siempre la historia militar. Pero no me gusta pegar tiros, ni fui a la mili. Pues resulta que tiene que ver con la estrategia, evidentemente. Mi manera de aprender es Con el pensamiento, con la profundidad de pensamiento, la exactamente. necesidad de estar solo pensando, dándole al coco. Sí, eso Mi es. manera de aprender es meter información, Mm, pim, pim, mm, pim, de todos los ámbitos. Mi pobre padre, mi pobre madre, toda la gente que vivía a mi alrededor cuando era pequeño, les taladraba a preguntas. Y siempre me ha encantado estar con gente mayor. ¿Por qué? Porque sabían más que yo y les preguntaba. Entonces, claro, mi manera de aprender era meter, 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 meter. Después en la cabeza se iba cocinando todo, se asentaba lo que se asentaba y lo que no, no. Pero claro, como podéis comprender, eso con el sistema educativo que había, pues muy mal, muy mal. Pero resulta que ha pasado el tiempo, el mundo ha cambiado y desde hace un tiempo me siento que estoy en el lugar oportuno y el momento adecuado. Y soy feliz, entre otras cosas, con la IA, porque lo sabe mm. todo. Entonces, cualquier duda que tenga se la puedo preguntar. Me paso el día, el gran invento para aprender ha sido YouTube. Yo creo, uno de los 5 españoles que paga YouTube. No conozco a nadie que pague YouTube. Yo pago YouTube porque estoy todo el día viendo podcasts, aprendiendo del tío que sabe un montón de palomos. Claro, que antes, si no escribías tu libro, no podías aprender de palomos, salvo que vivieras al lado del señor José, que sabía de palomos. Pero ahora puedes aprender de cualquier cosa y eso es maravilloso. Y eso es, gracias José por presentarme Mm. este arma espectacular. Y bueno, esto me ha cambiado la vida. Y por eso uno de mis objetivos en la vida es ayudar ahora al resto, a mis alumnos y a toda la gente que podamos a través de experiencias como esta. Fíjate, Bueno, Rubén, si me permiten, nada, brevemente, esto me recuerda, me recuerda, volviendo a mis talentos, y yo estudié empresariales, como digo, y yo sufría mucho. O sea, yo me aprendía de memoria las integrales, las derivadas, o sea, las matemáticas de memoria, y sufriendo un montón. Y 20 años dedicado a la contabilidad, a los impuestos. Joder, pero sí, a mí es que eso no me gusta. Y luego, después, afortunadamente, cuando pude cambiar eso, es cuando me he sentido bien. Y gracias a José también, hace 10 años bueno, a José lo conozco hace mucho tiempo, pero hace 10 años, pues que pude entrar en el mundo este de los talentos, y realmente ahí me corrobora mucho más cómo mm. soy y me permite disfrutar mucho más. Y esto es un poco como decíamos antes de lo de las lentes, ¿no? Aprendo a ver cuál es mi lente a través de la cual veo el mundo, me siento bien, me siento tranquilo, entiendo que eso es así y no juzgo a los demás porque otras tienen otras lentes. Y esto para los chavales también es importante y también es bonito, ¿no? Porque es avanzar juntos, ¿no? ¿Vale? Entonces, Andrés, ¿quieres comentar algo Comentar sobre brevemente esto? porque quiero presentaros a estos dos muchachos. Como se decía, pues el tema deportivo está muy presente en mi vida, y una vez conocí a estos dos chicos. Uno es Nico Mirotic y otro es Fernando García. Nico Mirotic nació en Podgorica, en Montenegro, que nació en el año 92. Yo lo conocí hace ya bastante tiempo. Y bueno, Nico realmente es jugador profesional de baloncesto. Actualmente está en el Mónaco, pero ha jugado en el Fútbol Club Barcelona, el Real Madrid, en la NBA muchos años. Y yo lo conocí en su ciudad, en una familia humilde. Lo traje a España, fichó por el Real Madrid, y bueno, ha sido una estrella y sigue jugando a nivel profesional. Fernando García lo tuve yo de jugador, lo conocí también, es del año 73, y fue jugador también de baloncesto amateur, persona brillante, gran estudiante, actualmente profesor de matemáticas en la Universidad de Alicante. Pero os comento esto porque ellos dos tienen cosas en común. Y cosas en común que yo luego con el tiempo he ido pensando y digo, esta gente, ¿qué es lo que tienen en común? Pues mira, tienen en común que son personas que se superaron a sí mismos,
que valoraban mucho a la familia. La familia es muy importante en el apoyo que tuvieron cada uno, porque Nico venía de una familia humilde de Montenegro, yo estuve en su casa y aquello era pues mucha pobreza, pero la familia le apoyó, vino a Madrid y dijo que tenía que estudiarla eso, y fichó con 15 años por el Real Madrid y fue profesional después. Fernando tenía unas cualidades muy buenas a nivel físico, pero no era buen jugador. Pero él quería jugar y puso mucha voluntad, mucho empeño. ¿Y qué ocurrió? Pues que al final lo consiguió, a través del empeño, la dedicación, la voluntad, el trabajo. Entonces, tanto a nivel profesional como a nivel amateur, quería poner este ejemplo porque yo creo que al final, si las familias ven esos destellos en los chicos, en las chicas, pues tienen que apoyar esas situaciones, ¿no? Porque yo creo que es un gran reto el que se tiene a nivel de padres, madres, educadores, entrenadores, el educar y trabajar los mejores talentos que puedan tener nuestros hijos y nuestras hijas Sí, y sobre todo convertirlos en el mayor rendimiento. Pero hay que ver esa posibilidad. Seas profesional, seas amateur, quiero decir, lo que hagan, lo hagan con ese cariño, con esa voluntad, con ese empeño, con ese corazón, ¿no? Entonces, pues quería poner este ejemplo de estas dos personas que para mí ha sido también referente en la vida, ¿no? Pues sí, muy bien, Andrés, muchas gracias. Y efectivamente, o sea, el cómo incluso sin trabajo intencionado, el talento de Fernando al hacerse profesor de matemáticas en la Universidad de Alicante sale, por mucho que le haya dedicado al deporte, pues al final sale el talento y sale tu camino. Y si eso lo observamos en nuestros hijos en una edad temprana, pues la verdad es que puede ser maravilloso, ¿vale? Bien, pues y hasta aquí es un poco nuestro enfoque. Entonces yo sugeriría, si os parece, que ahora abramos el coloquio, abramos preguntas. Rubén, veamos qué tipo de preguntas han ido surgiendo para ir respondiendo y abramos debate y que participe la gente. No sé, Fede, ¿qué te parece? Yo lo veo fenomenal. Creo que ahora tenemos un mapa muy claro o un poco más claro de que hay algo que hay que sacar a la luz, que son esos talentos, cómo convertirlos en fortalezas y bueno, os animo a que con las preguntas os podéis exprimir, ¿no? A José, a Rubén, a Andrés. Pues para cómo hacerlo a partir de las 7:30, cuando nos desconectemos y todos volvamos a nuestra Sí, sí. rutina, ¿no? Así que aprovechar a tope las preguntas. Mira, si queréis, ha habido pocas preguntas, pero interesantes. Básicamente lo que comenté antes, ¿por qué no hay pruebas diagnósticas eh, para educar a nuestros hijos en base a sus talentos? Sí que las hay. Esta es una de ellas. Otra cosa es que los sistemas educativos son tan elefantiásicos, ¿no? Tan gigantes, tan anquilosados, etcétera, que les cuesta mucho hacer este tipo de cuestiones. Porque además, José os contará ahora, existe un, un test específico para estudiantes, más Mm, cortito y más centrado. Y mm. fíjate, una muy fácil, José, ya para que empieces. Bueno, la primera, ¿dónde podemos realizar estos test para nosotros y nuestros hijos? Bueno, ahí este método es el de Clifton Strength y, y dependiendo de la edad de los chavales, o sea, hasta los 14, 15 años hacen un test online. Esto evidentemente es una empresa que tiene su copyright y tal, a través de un código. Ese código se manda al email del chaval, al chaval se le explica y el chaval en un momento de tranquilidad de 30 a 45 minutos responde a una serie de preguntas que están como muy tasadas, muy centradas, no es nada técnico ni nada complejo, son preguntas del día a día, pero lo que hay es un análisis inteligente detrás de esas preguntas que busca el algoritmo y al final encuentra cuáles de esos 34 talentos son
predominantes en el chaval. Y una vez los conozco, pues es donde tengo que invertir. Entonces, esto si queréis, mandáis un email a Rubén o a Andrés, eh, y si estáis interesados, os ponemos en contacto para la compra de ese código y el proceso de seguimiento. O sea, esto normalmente también va aparejado a una explicación, ¿vale? Son cuestiones, son talentos que no estamos como padres habituados y requieren de una explicación de un pedagogo, de un especialista más o menos en esa herramienta, ¿no? Y de una orientación, ¿vale? De una orientación es, oye, pues mira, como tu hijo es logrador y sociable, pues lo suyo sería tirar por aquí, o sea, requiere de una explicación. Entonces ahora en el chat, Rubén y Andrés os ponen el mail y quienes estéis interesados contactáis con ellos y os damos el camino. ¿M? Y yo incluso, si me permitís, sugeriría a los padres y a las madres que también hagan el suyo, porque una cosa es cuáles son los talentos de mi chaval y otra cosa es cómo desde mis talentos influyo para la generación del talento de mi chaval, ¿no? Porque es que mis talentos son los que hablan a sus talentos, ¿no? Entonces, esa simbiosis, conocerla es clave, diría yo, ¿no? Porque muchas veces fallamos en esa aproximación, ¿no? Yo, por ejemplo, el caso viviente mío es de libro, ¿no? Mi hija Carlota, la pequeña, eh, tiene unos talentos que cuando le hice el ejercicio y los comparé con mis talentos, me di cuenta eh, me di cuenta del por qué, con todo el cariño del mundo, que la quiero mucho, y con todo el amor paternal que le tengo de toda la vida, me di cuenta por qué chocábamos, por qué estábamos en confrontación casi permanente. Pues porque estadísticamente el modelo me enseñó que sus talentos más predominantes son los talentos que yo tengo menos predominante. O sea, sus 10 primeros talentos, la mayor parte de ellos están en mis últimos 5. O sea, donde yo tengo poca energía, ella tiene mucha. Es decir, la lente con que ella ve el mundo es muy distinta a la mía. Entonces yo le decía cuando ella estaba triste o cuando ella estaba deprimida porque la suspendían en la universidad, primera vez en la vida que la suspendían, cuando fue a la universidad, le decía, pero Carlota, no te preocupes, sal a la calle, conoce gente, mm, vete, coge una bicicleta y vete a un día de sol y haz ejercicio. Y ella me miraba como horrorizada, decía, papá, ¿pero qué estás diciendo? Yo tengo que estar en mi habitación reflexionando sobre este suspenso que me han dado, el por qué, el a dónde ha llegado. Entonces, para mí era como horrorizarme, ¿no? Porque, oye, no pienses más en eso. No, es que ella ve el mundo así. Y al final, pues me ayudó a mí a bajar mi diapasón y mi energía de padre en positivo, que estaba yendo justo al contrario de la energía con la que ella crecía, ¿no? Y eso me ayudó el modelo, sinceramente. Me ayudó el modelo a verlo porque estadísticamente esta correlación existía. Bueno, pues mira, otra persona que pregunta cómo puedo potenciar y ayudar a entrenar sus talentos en el día a día, yo creo que ya le hemos respondido con esto que hemos comentado hasta ahora. Fíjate, muy interesante. ¿Están relacionados los talentos con las altas capacidades? Pues muy buena pregunta y desde luego que sí. O sea, si, si soy lo suficientemente inteligente como padre y como chaval o como individuo, ¿no? Y constante, que decía Andrés, ¿no? Pues la energía y la fuerza de voluntad para primero descubrir cuáles son mis talentos y segundo, invertir intencionadamente tiempo, esfuerzo, energía, dinero en training, en formación, en actividades orientadas a la mejora de ese talento, pues eso se convierte en alta capacidad, eso se convierte en energía permanente, ¿no? Desde luego. Además, fíjate, otra pregunta relacionada. Dice, ¿estas pruebas son válidas para cerebros neurodivergentes como niños con TEA? Bueno, pues yo diría que sí.
Yo diría que sí, hay un componente adicional, que es ese componente, el componente psicológico, que a veces distorsiona, pero yendo a la fuente o yendo a al origen, si ese chaval en el momento que hace su test está tranquilo, centrado en lo que tiene que estar y responde a las preguntas de una forma razonable, estás yendo al centro de la cebolla, estás yendo al origen, ¿no? Después otra cosa es que se puede Ese sería distorsionar. un poco el tema. Dependiendo los niños TEA, trastornos del espectro autista, hay tantos como casi personas, ¿no? Entonces, básicamente tiene que tener la capacidad de sentarse, leer los tests y el test e ir respondiendo sinceramente. Si el chaval tiene esa capacidad, pues ningún problema. Vale, nos preguntan por aquí también eh, es que si conocemos el tema de los genotipos. No, Los genotipos. geniotipos. No sé si es geniotipos o quieren hablar o queréis decir genotipos, pero vamos, la pregunta es geniotipos. Eh, pues aplicado a este tema de talentos. Claro, porque genotipo es el conjunto de genes, la información genética, que es, tú lo comentaste antes, pero no sé, desconozco lo de los genotipos. Tú, Genotipos, no, genotipos Sí que no. lo conozco y bueno, ¿sí? es otra forma de poder identificar con otra tipología de orientaciones, ¿no? Al talento y bueno, pues combina diferentes potencialidades del niño. El autor se llama Struck. Y bueno, es otra forma de trabajar eso, una mirada más enfocada hacia Tony Struch, es el promotor o quien ha desarrollado más esta línea, ¿no? De seguir Mm. descubriendo un enfoque también de talentos. Tony Struck, geniotipos. Ajá. A ver, a raíz de lo que dices, evidentemente respeto muchísimo esto. Y también te digo que en el mundo de la educación, cada 3 minutos y medio aparece a Único- veces cada 2 minutos y medio, aparece una historia nueva, maravillosa, para la cual hay siempre seguidores, ¿no? A mí, como mente súper racional, me parece tremendamente potente e incontestable que esta gente de Clifton Strength, ¿cuántos test llevan hechos? Bueno, a mí esto que dices tú, que cada 2 minutos y medio en el mundo educativo, en un hábitat tan delicada como nuestros hijos, surjan cosas para hacer experimentos me parece, bueno, hasta peligroso, ¿no? Entonces, en este tema yo diría que sin tener una adscripción a ningún método en concreto, nosotros somos asépticos y trabajamos con muchos métodos, mi sugerencia general, si me lo permitís, es ir a aquello que esté probado, ir a aquello que tenga base de datos, ir a aquello que lleve años de recorrido y ir a aquellos que, aunque no sea perfecto, pero acerque a un plan de acción con nuestros chavales, ¿no? El hacer experimentos con nuestros chavales es como, para mí se me ponen los pelos como escarpias. ¿M? Entonces, Insisto, danos el dato, por favor, José. sí, ¿Cuántos bueno, a millones de ver, encuestas han hecho esta gente? 38 millones de personas Casi han nada. hecho este ejercicio a lo largo de más de 60 años. Claro, y entonces el puro valor estadístico, el puro valor cuantitativo de cómo los talentos combinan entre sí, cómo un talento le puede meter energía a otro, pero otra combinación a lo mejor peor. Eh, pues simplemente el dato estadístico, sin hacer un análisis psicológico o interpretativo, te acerca mucho a la realidad de tu chaval, te acerca mucho a interpretar con cierta certeza, ¿eh? Sabiendo que verdades absolutas no existen y por mucho que te diga la estadística que hay una combinación que se repite mucho, pues a lo mejor tú eres el caso donde esa combinación no es, pero por lo menos te pone en el camino de reflexionar sobre qué tipo de comportamiento habitualmente puede tener nuestro chaval cuando va este y este y este otro talento en combinación. Y
cómo combina con los míos. Bueno, es lo que me ha pasado con mi hija y lo que me pasa a diario con muchos en el mundo de la empresa. ¿Eh? Y cómo se gestionan los conflictos y cómo se evitan confrontaciones y cómo se va por un camino más rápido para llegar a resultados, pues este es un poco el día a día de esa aproximación humana, siempre, ¿no? Porque es que esto no es ciencia aritmética, ¿no? Pero es interpretativa y humana, ¿no? Entonces, la base de datos es muy potente, es de las más grandes del mundo, ¿no? Claro, imaginaos un mundo donde en vez de organizarnos en el trabajo, en la familia, en el cole, en base a cualquier tipo de organización. En el cole estamos sentados en un equipo que le parece al profe o en filas. En casa, pues cada uno hace lo que le toca. Imaginaos que sabemos los talentos que tenemos y en función de la tarea elegimos quién lidera ese proyecto, quién Correcto. ayuda, quién se encarga de esto, quién se encarga. Imaginaos un mundo así, pues ese mundo Correcto. existe. Sí, ¿Vale? sí. Nosotros lo hemos probado y claro, es espectacular. Y donde no hay egos exacerbados, porque yo tengo que ser más que tú, ¿no? O sea, esas cosas se bajan. Esas cosas cuando trabajas con talentos desaparecen de la ecuación, porque te das cuenta que tú no tienes que ser más que el otro, simplemente tienes que ser lo que eres con tus talentos, porque es que el otro va a ser lo que es. Y esto para los chavales ayuda porque desaparece la confrontación y desaparece el ego y desaparece el que yo tengo que ser más que tú, ¿no? Sino, bueno, yo voy a tener mi camino y tú vas a tener el tuyo. Entonces eso mm, mejora sustancialmente la relación. Genial. No tenemos más preguntas aquí escritas. Bueno, sí, acaba de entrar una. ¿Cómo podemos trabajar los talentos de nuestros hijos desde el sistema educativo? Mm. Es decir, desde la metodología actual usadas en las aulas, ¿hay alguna forma de que se potencie o simplemente se detecte estos talentos potenciales? Sería muy interesante que seamos capaces de dirigir el futuro de nuestros hijos en función de sus talentos. Creo que disminuiría el tema del fracaso escolar y problemas mentales a largo plazo. Desde luego. Evidentemente, y yo como profesional del asunto, ahora mismo se hace a ciegas completamente por las impresiones que el profe tenga en clase, por la experiencia que tenga o por la formación que tenga, aparte, porque no te dan una formación adecuada. Y también, bueno, los equipos de orientación en los coles nos ayudan, pero imaginaos, en el mejor de los casos hay una orientadora para no sé cuántos cientos de chavales. ¿Y a qué se dedica? Pues a los casos más graves. Y lamentablemente dejamos a los chavales que, a la inmensa mayoría de los chavales que no tienen problemas graves, pues ahí flotando en el ecosistema, ¿no? Y eso es lo que hay. No sé si queréis comentar alguna cosita más. Sí, bueno, ahí yo diría que esta transparencia que hemos puesto de los predictores, en el caso de que no tenga un resultado de un test, ¿no? La observación por parte de maestro, de los padres, de estos predictores, donde el chaval eh, genera más energía o a dónde acude con cierta frecuencia cuando está tranquilo o qué tipo de pensamiento tiene, ese es un predictor de que ahí hay talento. ¿Eh? Y si voy tirando de ese hilo conscientemente, bueno, pues me estoy acercando, ¿no? Y más adelante, pues tirar con el assessment, con el ejercicio que sea más preciso el resultado, ¿no? Vuelven a preguntar por aquí, José, edad a la que es recomendable hacer el test con los niños. Pues mira, ahora mismo hay como dos franjas donde los ejercicios son distintos. Una franja entre, yo diría, 12 a 15, 12 a 15 o incluso a lo mejor 11 a 15, donde es esta muestra que hemos visto, o 12 a 16, ¿vale? O Y sea, después, perdona, traducción, desde el final de primaria, sí, sexto de primaria, ahí sí, a podemos 16. plantear hacer el test. Incluso si
si tienen una buena comprensión lectora, fluida y tal, desde Hay, quinto, hay un sexto, tipo, primaria. hay un tipo de test adaptado a esa edad donde los chavales aún se están formando, donde aún sus talentos están en proceso de asentamiento y donde sí está demostrado que los chavales ya asientan sus talentos y que de forma periódica, cuando se ha hecho este ejercicio, permanecen muy, muy parecidos, es a partir de los 17 en adelante. Ahí se estabilizan esos talentos en nosotros y nos acompañan durante toda la vida, ¿no? Después hay alguno para niños que, bueno, pues el factor estadístico, el factor predictivo o tal, pues está un poco no tan desarrollado como en el otro, pero también lo existe para niños pequeños, ¿eh? Pero fundamentalmente son estas dos franjas, de 12 a 16 y de 17 en adelante. Perfecto. Además, es curioso porque muchas veces lo hemos comentado, si te haces el test con 20 años y te lo haces con 56, eres el mismo, ¿no, José? Sí, 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 o sea, estadísticamente se comprueba que es difícil. A no ser oye, hayas cambiado de país, de trabajo, te hayas divorciado, o sea, en un adulto, que hayas tenido unos cambios y en ese momento estés realizando un nuevo test, pues en unas situaciones normales del 95-98% de nuestra vida, eh, está demostrado estadísticamente que los resultados no cambian sustancialmente, no más de un 10-15% de los 10 primeros se mueven, a lo mejor uno está en el puesto 8 y pasa al puesto 10, otro está en el puesto 9 y salta al puesto 11, pero el core de los 10 primeros permanece con nosotros y eso se demuestra a lo largo de la vida. Genial. Bueno, son las 7:26. Sí, últimos 4 minutos. ¿Alguna cuestión más? Si alguien quiere entrar también con voz, perfecto. Sí, tienen cualquier pregunta. Por La verdad es que aquí. habíamos preparado una presentación cortita, no Ujú. queríamos aburriros demasiado, no queríamos daros el tostón. Pero vamos, esto es infinito, ¿no? Esto es infinito, ¿no? Y como decíamos antes, ¿no? O sea, acercarnos a este tipo de cosas como padres es una responsabilidad muy grande. ¿Ya? Y por lo tanto, acercarnos a herramientas que tengan rigor, que tengan historia, que tengan que tengan asideras donde agarrarse y que tengan mucho donde poder investigar y trabajar, es un poco como obligación, nuestra obligación como padres, ¿no? Porque tenemos algo muy serio entre manos, que es un poco el desarrollo del talento de nuestros hijos, ¿no? Entonces En ahí, este sentido, sí que me gustaría contaros una anécdota. En cierta ocasión asistí a una formación con una persona muy brillante que hablaba del tema esto de los sistemas, de las modas en el mundo de la educación y nos decía, la pregunta clave es, ¿tú mm, trabajarías con tu chaval, con tu hijo, con este sistema? Se lo hacía al grupo de maestras y maestros que estábamos allí, ¿vale? O sea que sí, puedes ir, te gusta mucho una nueva pedagogía, te vas a la formación, conoces gente, te entusiasmas y tal, pero cuando llegas a tu casa te sientas y dices, trabajaría con mi hijo, con mi hija, con esto, sin base científica, sin datos detrás, eh, con poco desarrollo, con poco recorrido. Esa es la pregunta. En ese sentido, lo que estaba comentando José tiene todo el sentido. y yo por apostillar esto, Rubén, diría que nosotros como padres, no, el que yo tenga un chaval de 14, 15, 17, 18 años y que consiga por mi nivel de influencia como padre sobre él, que haga este ejercicio y que vea
y que pueda tener en blanco y negro cuál es su tendencia natural de talentos, eso no se termina ahí. O sea, probablemente por la edad y consustancialmente con la edad, con el desarrollo del chaval, pues eso se va a pasar, ¿no? Pero yo como padre tengo una herramienta y tengo un dato que si hago mi propia assessment y yo veo cuáles son los míos, mis talentos, empiezo a tener un sistema de vida, ¿eh? muy cercano al desarrollo y el desarrollo del potencial. Y mi hijo sigue su vida, y mi hija sigue su vida, y sigue con sus talentos, y esa es su misión, ¿no? Pero bueno, pues yo como padre voy buscando aquellas inversiones en tiempo y en esfuerzo que se alineen con sus talentos y voy viendo mis caminos para generar el máximo potencial de mi hijo, porque sé qué talento puede chocarle más si me pongo como padre o qué talento que yo tengo puede congeniar más con los suyos, ¿no? Desde luego esa ha sido mi historia con mis hijos. eh, y bueno, y es un trabajo de todos los días, ¿no? Porque muchas veces te dicen, papá, déjate de rollos con estos talentos. ¿Por qué? Porque ya estás otra vez con lo de los talentos. Bueno, pues oye, tú te comportas en base a los talentos y ellos van a su bola, ¿no? Y no tienen por qué ser unos apasionados y les tenemos que estar llamando la atención porque no están en su zona de talentos, no, pero nuestra misión es irlos llevando por ahí, y ir viendo su comportamiento y ayudándolos a su desarrollo en esa línea, ¿no? Mira, me parece un cierre maravilloso el comentario de Antonio que dice, lo que me queda muy claro es que tenemos que centrarnos en potenciar lo bueno. Eso es. Gracias equipo, gracias a ti Antonio, Muy porque es bueno. así, es muy fácil caer en solo ver lo negativo. Sí, 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 es verdad. Es absolutamente el sistema educativo y nuestra vida en general. Bueno, no nos juzguemos de forma exagerada a nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, pues pongamos la mente en la ejecución, ¿no? A veces nosotros somos los peores, eh, los peores maestros de nosotros mismos, ¿no? Porque nos juzgamos demasiado y somos demasiado severos, ¿no? Y bueno, el sistema y el entorno muchas veces nos lleva ahí. Así que bueno, pues esto se puede modular, ¿vale? Bueno, José, Rubén, Andrés, el resto participantes, creo que nos han brindado, ¿no? Como esa puerta de salida a que no estemos en ese laberinto en el que muchas veces, como bien han dicho, queremos mejorar a nuestros hijos, pero vemos que por mucho que lo intentamos, se lo decimos y a veces más alto, con más gritos, con más amenazas, y no es la fórmula. Hoy por lo menos nos han señalado otro camino que es posible. Y creo que para que esos talentos pues brillen en nosotros también como grupo, pues es muy importante, ¿no? Lo que habéis hecho ya, de participar, compartir opiniones y para eso también pues os facilitaré el correo de Andrés, José, Rubén por si ha quedado algo en el tintero. En el grupo de Telegram seguimos a partir de mañana con recursos prácticos para, bueno, que esto pues podáis hacer algún experimento en casa y nos seguimos animando para que justo, ¿no? Este entrenamiento de los talentos ya sea algo real en este programa. Nada más, de verdad, es un honor. Hacía mucho tiempo que no nos volvíamos a juntar. Así que Rubén, José, Andrés, un placer. La próxima. Lo mismo digo, muchísimas gracias. Bueno, Un gracias, abrazo. gracias Gracias. Abrazo. Fede, gracias equipo y seguimos. Venga, un abrazo fuerte. Próxima. Un fuerte abrazo. Adiós, adiós.